Bueno, vamos a conversar con Federico Andajasi, mi compañero de trabajo de todas las tardes ahí en Radio Mitre. Bueno, Federico, ¿te sentás acá, Diego? Sí, ya que cambiamos allá, por cábala cambiamos acá también. Bueno, haz lo que quieras como si fuera tu programa, che, haz lo que quieras. Federico, la primera cosa que te quiero preguntar es, ¿qué fue lo que más padeciste vos personalmente durante el kirchnerismo? ¿En qué momento te sentiste censurado, ninguneado? Mirá, fueron muchos los momentos. Hubo un punto de quiebre y hubo una bisagra. Hace ya varios años, cuando Vargas Llosa iba a venir a la Feria del Libro para inaugurarla, para dar el discurso de inauguración, hubo un feroz ataque contra Vargas Llosa, escritor, digamos, que admiro muchísimo como escritor, que disiento en muchas cosas como político, pero me parecía que se estaba haciendo una carnicería con Vargas Llosa y concretamente se quería impedir que él hablara en la Feria del Libro. Yo digo, el tipo ya era premio Nobel de literatura. Latinoamericano, sí, además. Pero además, si no habla en la Feria del Libro, ¿dónde iba a hablar? En la Feria del Plástico, quiero decir, en la Cámara de los Fabricantes de Resortes. El tipo era premio Nobel de literatura. Bueno, entonces, pero además, la forma en que se opuso un grupo de intelectuales, entre comillas, a esto era feroz y era irracional. Entonces, uno de las espadas era Horacio González, claro, director de la Biblioteca Nacional, que, digámoslo, entre paréntesis, fue tomada por asalto por una secta. Una secta que, si vos no pertenecías a esa secta, no tenías lugar en esa Biblioteca Nacional. Bueno, y Horacio González escribió una carta de censura, concretamente de censura, para impedir que Vargas Llosa hablara, y después en un debate que se hizo acá, en este canal, mano a mano, con Horacio González, yo no hice más que tomar esa misma carta y cambiar el nombre de Vargas Llosa por Horacio González. Claro. Entonces le digo, Horacio, ¿vos qué pensarías si a vos te invitan a una feria a donde vos quieras? Claro. Y el director de la Biblioteca Nacional escribe lo siguiente: nos oponemos a que hable Horacio González porque se opone... Entonces el tipo se quedó sin argumentos, porque estaba confrontado al espejo de la censura, y la censura es censura, trátese de quien se trate. Bueno, yo a partir de ese momento no pude entrar nunca más a Canal 7, no pude entrar nunca más a Radio Nacional. Me bajaron de todas las ferias internacionales, de Frankfurt, de la Feria de París. Digamos que son lugares en los que yo tenía, además, presencia. Tengo la enorme fortuna de estar traducido a varios idiomas, y para mí eran muy importantes esas ferias, claro, porque yo me veía con editores. Es parte de tu trabajo, claro, casi tan importante como escribir. Totalmente. Había un personaje ahí, siempre hay que tener cuidado con esos personajes que están en la oscuridad, ¿no? Había un personaje que se llamaba Magdalena Failace, que desde las sombras de Cancillería se ocupaba de hacer las listas negras, que eran aquellos que no podían viajar. Bueno, ese fue, digamos, una manifestación. Pero yo desde mucho antes, quiero decir, yo no voy a ser tan egoísta de que como me tocó por esto... No, más vale. Pero... Yo hacía mucho tiempo, mirá, cuando en los albores del kirchnerismo, yo recuerdo que me llegaban invitaciones para asistir a Casa de Gobierno, a unos recitales que se hacían. Y yo me oponía, no me gustaba ese concepto, me parecía un concepto palaciego, ¿no? Donde se daban recitales para determinados grupos de gente. Me parecía casi monárquico, digamos. A mí personalmente no. Entonces, nunca fui, los contestaba muy amablemente, pero eso tampoco cayó bien. Pero sí me di cuenta que había un primer intento de cooptar al sector intelectual. Bueno, después, cuando termina la presidencia de Kirchner, que él decide, como él dice, fundar una especie de café literario, yo ya sabía exactamente. Esa fue la fundación de Carta Abierta, que fue la fuerza de choque intelectual del kirchnerismo y la fuerza de cooptación. Hicieron un trabajo muy mal hecho, porque la verdad, hay que decirlo, no era gente que brillara en ninguna, digamos, ninguno de ellos tenía una gran trayectoria ni una gran bagaje intelectual, hay que decirlo. Pero sí dieron una batalla
que perdieron, también hay que decirlo, muy denodada. Y entonces uno intentó salir lo menos lastimado posible de eso, porque yo tenía muchos amigos escritores con los cuales dejé de verme, dejé de hablarme. ¿Querés nombrar alguno? No, la verdad es que no quiero hacer algo personal, pero cosas que me dolieron mucho, porque yo tenía amigos a los que yo les presenté libros, gente, digamos, que yo presenté editoriales para que pudieran publicar, y después, digamos, directamente me desconocieron. Ahora, quiero hacer un contrapunto con dos cosas que dijiste que te quiero repreguntar, para saber por qué crees que ocurrió. Vos decías intento de cooptación de los intelectuales. Yo creo que tuvieron mucho éxito porque lograron acercar a un montón de gente, en este caso escritores, filósofos, pensadores, pero también en otros ámbitos de la cultura, músicos, actores, etcétera. ¿A qué crees que se debe ese éxito? Y después, cuando decías la lucha denodada que finalmente perdieron, la perdieron, pero después de casi 10 años, digamos, de mantenerla, ¿no? Y de lograr imponer ese discurso en los medios de comunicación, en el periodismo, en la sociedad. Sí, igual es notable que con todo el aparato del Estado y con todos los medios que formaron, no les haya ido mejor. Decía Kirchner Néstor, que todo el mundo tenía su precio, ¿no? Y es cierto que cada persona tiene su precio, y esto no es hablar mal de nadie en particular, por supuesto. Si a alguien le pagan para que cambie de opinión, está mal. Pero hay gente, digamos, que con sentirse reconocida. A ver, en el mundo literario es muy difícil sentir el reconocimiento, es muy difícil llegar a los lectores, es muy difícil tener tiradas masivas. Entonces, que de repente te llaman en la casa de gobierno y te pongan una alfombra roja y te reciban y te palmeen la espalda y te digan qué inteligente que sos, te compraron, nada más que con eso. Entonces, no es que como en otros casos o a ciertos periodistas que uno sospecha que le pusieron muchísima plata, hubo intelectuales, con o sin comillas, que los compraban con una palmada en el hombro, nada más. Pensemos que es gente que venía de los bares de Avenida Corrientes, es decir, nunca en su vida se imaginaron que iban a estar en casa de gobierno. Eran, para decirlo suavemente, lumpenes de café, ¿no? Y que de repente se vieron en lugares... Claro, que el presidente los designara como Albert Camus o como Andrés Malraux. Claro, tipos que nunca habían pasado, qué sé yo, del bar La Paz, ¿no? Y de repente estaban en casa de gobierno. Quiero que cuentes una anécdota sobre tu padre. Obviamente que yo la conozco porque trabajas en la radio y la has contado y es muy conmovedora, pero para eso queremos ver la primera fotografía que hemos traído para contar un poco la vida de Federico Andajasi, escritor, intelectual. Bueno, esta es la foto de Bela Andajasi. Este es mi abuelo, es un autorretrato. Sí. Esto además es, digamos, la invitación a la primera muestra que se hace acá. Él era pintor, un gran pintor. Vos sabés que él compartió atelier con Picasso en París, cuando Picasso todavía no era Picasso. Era un pintor postimpresionista excelente, un tipo al cual yo además admiro muchísimo porque él pasó dos guerras, la primera y la segunda, y la gente que estuvo en la guerra no habla de eso. Y me enteré casualmente en un librito que estaba escondido en la biblioteca de mi madre, un librito que había escrito mi padre, un libro de poesía, que ahí dentro había un recortecito que yo tardé muchos años en descubrir, que decía que a Bela Andajasi, a mi abuelo, la DAIA, la AMIA, le habían hecho un reconocimiento por salvar distintas familias judías durante la Segunda Guerra Mundial. Él era húngaro y en Budapest. Me enteré, esto a mí me conmueve mucho recordarlo, había salvado particularmente a un matrimonio que estaba compuesto por su primera esposa y el hombre con el cual lo había engañado. Y él los escondió ahí abajo en su casa, que eso se convirtió en una novela. Los amantes bajo el Danubio. Bajo el Danubio. Pero hay que estar en ese momento, hay que estar. Un personaje, además de pintor, el tipo había sido diputado en Hungría, había sido embajador en Turquía. Cuando yo llegué a presentar mis libros a Hungría, me encontré con que era el hijo de Bela Andajasi Kasnia, que era además el fundador del Partido Pequeño Agrario, un partido socialdemócrata. Así que un personaje que lo admiro muchísimo, realmente le tengo muchísima admiración. Federico, el señor también es un gran lector de tus libros, es un gran lector del libro y de los tuyos especialmente, y obviamente un gustazo trabajar con vos. Estoy con el secreto de los flamencos. Bueno, bien. Bueno, yo la verdad que les agradezco, me han sorprendido, a mí me emociona mucho, la verdad, encontrarme acá con mi abuelo. No es para menos. Y decir, bueno, que de alguna manera con vos, Alfredo, nos vemos todos los días. Y de alguna forma somos familia, ¿no? Así que yo les agradezco muchísimo. Un gustazo por haber venido.